Bien, ahora para entrar a la cultura fiscal al alcance de todos, a cargo de la licenciada Evita García Villegas. Vamos a platicar hoy de cómo atender una visita domiciliaria. Esto es algo de sumo interés porque si bien es cierto que en la actualidad tienen gran preponderancia las revisiones de carácter electrónico, lo cierto es que se siguen llevando a cabo muchas visitas de carácter domiciliario. Y pues obviamente que nos pone nervioso el que de repente lleguen a nuestro domicilio 2, 3, 4, 5 personas y decimos, ahora, ¿cómo debo de proceder? ¿Qué debo de decir? ¿Qué no debo de decir? ¿Cuál es el alcance de la experiencia que estoy viviendo? Entonces, todas esas interrogantes y más las vamos a comentar el día de hoy. Entonces, empezamos. Antes de iniciar el tema de lleno, vamos a recordar algunos aspectos que todos ustedes ya conocen, pero que son de suma importancia para el tema que vamos a hablar. Primero, ¿qué es la relación tributaria? La relación tributaria es aquella que se forma entre el sujeto activo, que es el Estado a través de sus órganos, principalmente el SAT, y del otro lado el contribuyente, que se denomina sujeto pasivo, y adicionalmente en la actualidad el responsable solidario y los terceros. Y que da como consecuencia una serie de obligaciones para estas personas. Y todo a partir de que este sujeto pasivo realice las conductas que prevé la norma fiscal. ¿Cuándo se originó esto? Pues dicen algunos teóricos que estas relaciones nacen en la época del feudalismo, allá cuando existían los castillos y el señor feudal, y alrededor, al lado de todos estos castillos imponentes en la Europa, existía toda una serie de personas que necesitaban protección. Estas personas conocidas como siervos o labradores, pues se acercaban con el propósito de ser protegidos, pero como consecuencia de ello, el señor feudal les cobraba una serie de contribuciones, de tributos, de cargas, que incluyendo el famoso derecho de pernada, y a cambio de eso les daba esa protección. Y yo en lo personal, aunque me llamó mucho la atención esta teoría o este dato, a mí me parece que la relación tributaria se origina desde el momento en que surge el hombre. Siempre el hombre tiene la idea de avasallar al que está cerca de él con el propósito de que le sirva. Bueno, dentro de esta relación tributaria entonces encontramos al sujeto pasivo llamado contribuyente, que es la persona física o jurídica colectiva o también llamada moral, que realiza la conducta que prevé la norma fiscal. Y del lado del sujeto activo tenemos a la autoridad fiscal. ¿Quién es esta autoridad fiscal? Pues es aquella que tiene facultades conforme a la norma tributaria para emitir actos que modifiquen válidamente, jurídicamente, legalmente, la situación de los obligados. En materia fiscal federal tenemos 4 autoridades que son las que van a realizar todos los actos de que vamos a hablar el día de hoy, que son el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit y las Secretarías de Finanzas de cada estado, como consecuencia de todos los convenios de colaboración administrativa que tiene suscrito el gobierno federal. Y dentro o junto de esta relación encontramos a un sujeto que se llama responsable solidario. Esta es una obligación que se ha dado o una figura que se ha dado para asegurar el pago del tributo. Y aun cuando esta persona no es la que realiza la conducta que da lugar a la causación del gravamen, pero el legislador le establece obligaciones
en un patrimonio que es ajeno, pero con el propósito de que realmente pueda el gobierno, el sujeto activo, cobrar. La lista de los responsables solidarios en materia fiscal está previsto en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. Y adicionalmente tenemos a los terceros. Estos terceros es una persona que no es tampoco el sujeto pasivo, no es el que da origen a la contribución. Sin embargo, tiene cargas, tiene obligaciones y por alguna vinculación que guarda con el contribuyente, debe de aceptar las cargas que le asigna la autoridad, como en el caso del artículo 42 que vamos a ver casi fracción por fracción. De origen, dentro del rubro de los terceros, estaba el responsable solidario. Sin embargo, se ha venido separando la figura del responsable solidario frente a la figura del tercero. De tal suerte que a los responsables solidarios, como mencionamos, los encontramos en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, en una lista que ha ido creciendo de manera muy importante, y todos los que no están ahí tienen el carácter de terceros. Ahora, una vez que se entabla esta vinculación, esta liga entre los sujetos de la relación tributaria, surgen las obligaciones. Tradicionalmente se ha hablado de 5 obligaciones principales, que son darse de alta en el RFC, tener un domicilio fiscal, llevar una contabilidad, presentar declaraciones, avisos y dar toda la información que se requiere y sobre todo pagar las contribuciones. Sin embargo, a partir del 1 de 2020 se realizó una reestructura general del catálogo de obligaciones y estas las encontramos en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación en su apartado B. Este artículo 27 reestructurado tiene 4 apartados. En el apartado A encontramos quiénes son los sujetos obligados. En el apartado B encontramos el catálogo general de obligaciones. En el apartado C vamos a encontrar cómo van a funcionar, a cumplirse las obligaciones. Y en el apartado D de dedo tenemos casos especiales. Y a la luz de este apartado B de beso, ¿cuáles son las obligaciones que se mantienen en este momento? 1, solicitar la inscripción. 2, que esto cambia, aunque está íntimamente vinculado, proporcionar la información relacionada con la identidad, domicilio, situación fiscal, correo, número telefónico y medios de contacto. Como vamos a ver a lo largo de esta charla, el tema de la identidad, el domicilio y los datos de contacto son un elemento esencial, son el eje de toda la actividad que desarrolla la autoridad fiscal. ¿Por qué? Pues porque ha dicho que alrededor de la falta de transparencia, de la falta de datos para la identidad, para establecer perfectamente la identificación del sujeto pasivo, pues se ha permitido que prolifere la facturación de operaciones simuladas. Entonces, por eso es que centra su actividad en este tema, al grado de que si no le satisfacen los datos que se le proporcionan, está en aptitud de negarnos el alta, de negarnos la entrega de la firma electrónica y de los certificados de sello digital. Tercera obligación, manifestar el domicilio fiscal. Cuarta obligación, solicitar el certificado de firma electrónica avanzada. Quinta, anotar en el libro de socios y accionistas la clave del RFC de cada socio. Y
presentar un aviso en el RFC informando cada ocasión que haya una modificación o incorporación. Esta obligación se nos dijo que todo lo que no hubiéramos cumplido lo presentáramos a través de una ficha a más tardar el día 30 de junio de este año. Si no lo hicimos porque no estábamos enterados, este es el momento. Recuerden que en materia fiscal tiene un juego muy importante la espontaneidad, de tal suerte que aunque hayamos caído en una infracción, si nos regularizamos en forma espontánea, es decir, sin que llegue la autoridad a requerirnos, estamos relevados de pagar multas por esa infracción cometida. Entonces, si este es el caso, recuerden que podemos presentar esta ficha de trámite que es la 295. Otra obligación que nos marca el artículo 27, el solicitar la inscripción de los contribuyentes a los que les realicemos pagos, proporcionando correo electrónico y número telefónico de estas personas o bien los medios de contacto. Entonces, como ven, el catálogo general de obligaciones difiere de lo que tradicionalmente, doctrinariamente, hemos venido considerando como las obligaciones principales del gobernado, del sujeto pasivo. Y del lado de las facultades de las autoridades fiscales, ¿cuáles son las más importantes? Para efectos de lo que vamos a comentar el día de hoy, tenemos dos facultades muy trascendentes, la de verificación y la de comprobación. ¿De qué se trata cada una de ellas y en qué conciernen? Hablando de las facultades de verificación, estas las ubicamos en el artículo 27, apartado C, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, y que se refiere a la posibilidad que tiene la autoridad para constatar, es decir, para comprobar los datos que les proporcionemos sobre la identidad, el domicilio y todos los datos que hayamos dado para efectos del RFC. Y también en materia de revisión de la expedición de comprobantes fiscales, de la presentación de declaraciones, de la integración de expedientes o documentos o base de datos. Y a este respecto tenemos un dato bien importante, amigos, que seguramente ya lo hemos oído, pero que es muy necesario recordarlo. Las autoridades fiscales pueden utilizar todos los servicios o medios tecnológicos que proporcione la georreferenciación, vistas panorámicas o satelitales, cuya información también puede ser utilizada para la elaboración y diseño de un marco geográfico fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que proporciona Google Maps y todas las demás formas, bueno, para pronunciarlo adecuadamente el Google, todo lo que puede la autoridad utilizar a través de los medios ahora tecnológicos, los puede utilizar válidamente en materia fiscal con el propósito de comprobar, de constatar si lo que le dijimos es real. Pensemos como un ejemplo. Eva yo voy y solicito mi inscripción en el RFC y le doy como domicilio fiscal uno que no es, simplemente por cumplir con el requisito. La autoridad válidamente puede meterse al Google Maps y ahí verificar. ¿Y qué tal si encuentra que ese es un terreno baldío? En ese momento va a verificar que los datos que le di son incorrectos, son falsos. Entonces me va a negar la inscripción y si por alguna situación de descuido, de negligencia o
cualquier otra situación semejante me lo hubieran dado, puede llamarme, puede requerirme para que le aclare la situación. Entonces, como ven, la autoridad fiscal ahora está muy robusta en cuanto a sus formas de verificación de datos. Y en el tema de facultades de comprobación, que son las más robustas, ahí tenemos toda la reglamentación en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Aquí, este artículo en su texto vigente a partir del 1 de enero de 2020, dice que las autoridades fiscales, a fin de comprobar, ya no es constatar, sino es comprobar, que los contribuyentes, los responsables solidarios, los terceros con ellos relacionados o los asesores fiscales. Fíjense, aquí estamos teniendo ya un cambio bárbaro en relación a lo que teníamos anteriormente. Todos ustedes que me escuchan, que estoy segura que todos son contadores o por lo menos en una actividad semejante que finalmente implica asesoría fiscal, que están viviendo en este maravilloso mundo, implica que ya son sujeto de las facultades de comprobación. Recordemos que a partir del 1 de enero de 2021 entra en vigor el título sexto adicionado a partir del 2020, que va de los artículos 197 en adelante, referido al tema de los esquemas reportables, donde uno de los sujetos obligados somos los asesores fiscales. Entonces, de la mano con este cambio, con esta reforma que se introduce, pues obviamente que la autoridad dice, voy a poder ejercer facultades de comprobación para ver si efectivamente estás tú cumpliendo con todo lo que debes de hacer. Por lo tanto, hacemos mucho hincapié en este tema. ¿Y qué es lo que van a poder hacer las autoridades fiscales a través de estas facultades de comprobación? Verificar que se hayan cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, comprobar la comisión de delitos y proporcionar información a otras autoridades fiscales. Entonces, fíjense lo amplio que implica esta facultad prevista en el artículo 42. Y como nuestro tema comprende únicamente cuando la autoridad llega a tocarnos la puerta, entra al domicilio fiscal, entonces vamos a omitir las fracciones que se refieren a otro tipo de facultades, porque este artículo 42 contempla todo el abanico de posibilidades que se da a las autoridades fiscales para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Entonces dice la fracción tercera que la autoridad podrá practicar visitas a los contribuyentes, a los responsables solidarios, a los terceros para revisar la contabilidad, bienes y mercancías. Entonces, no únicamente como tradicionalmente se consideraba, las visitas son para los contribuyentes, ahora son para los responsables solidarios y son para los terceros relacionados con ellos. Y pueden revisar todo lo que integra la contabilidad, todos los bienes que manejen y todas las mercancías. Entonces, la primera pregunta a contestar es, bueno, ¿y qué integra la contabilidad? ¿Qué es lo que me puede revisar? Pues en los términos del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación podemos encontrar la respuesta. La contabilidad se integra por los libros diario y mayor. Estos son los que ustedes día con día tienen a la mano. Los sistemas y registros contables,
los papeles de trabajo que forman parte de la contabilidad y que ahora debemos de elaborarlos y conservarlos como parte de la contabilidad. Los estados de cuenta, las cuentas especiales, los libros y registros sociales, el control de inventarios y métodos de evaluación, los discos y cintas o cualquier otro medio en que almacenemos datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal, la documentación comprobatoria de los asientos que hayamos hecho en la contabilidad, toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento que acredite los ingresos y deducciones y todas las demás que obligan las leyes. De aquí, pues ustedes están ampliamente familiarizados, como decíamos, con los libros diario y mayor, pero con los papeles de trabajo, con los estados de cuenta, con las cuentas especiales. Pero, ¿qué pasa con los libros y registros sociales? Esta es una obligación que ya se introdujo desde varios años atrás, pero que aún no hemos cumplido. Yo en muchas ocasiones cuando platico con los empresarios o con los propios asesores y les hago mención de estos libros y registros sociales, normalmente me dicen, no los tenemos. Entonces, con la misma importancia que vemos los libros y registros contables, como son el diario y el mayor, los papeles de trabajo, los estados de cuenta, con esa importancia debemos de ver los libros y registros sociales y no hacerlos únicamente de formatito, de machotito, todos iguales, sino que debemos de asentar ahí los datos que realmente corresponden por cada ejercicio social. Y como complemento de este artículo 28, encontramos en el 33 del reglamento del Código Fiscal que todos estos documentos que integran la contabilidad debemos de llevarlo en la forma que este mismo artículo señala, y a mí me llamó mucho la atención, aunque ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que en los términos de este artículo se nos da 5 días para llevar a cabo todos los registros. Y creo que 5 días es un término muy breve que yo creo que muy pocas personas logran cumplir con esta norma. Entonces, es muy importante que lo tomemos en consideración para evitar multas por infracciones, es decir, por contravenir estas normas. Y muchas personas han preguntado, bueno, ¿y dónde se debe de conservar la documentación del contribuyente? Pues el artículo 27 en el apartado A, segundo párrafo, establece que en todos los casos, es decir, sin ninguna excepción, los sujetos obligados deben conservar en el domicilio fiscal la documentación que compruebe el cumplimiento de las obligaciones, es decir, todo lo que integra la contabilidad que acabamos de ver. Igual el artículo 28 en su apartado B, en la fracción tercera, reitera esto diciendo que la documentación comprobatoria de los registros o asientos deben estar disponibles en el domicilio fiscal del contribuyente. Entonces, ahí tenemos la respuesta clarísima, contundente. No puede estar en otro lugar. Tiene que estar en el domicilio fiscal. ¿Y por cuánto tiempo se debe conservar la documentación? El artículo 30 del Código Fiscal nos da la respuesta. Y ahí tenemos 2 plazos. Un plazo de 5 años para la documentación y contabilidad en general. Aquí el punto fino es cómo se cuenta ese plazo. Bueno, en el caso de la documentación y la contabilidad es a partir de la fecha en que se presentaron o se debieron de haber presentado las declaraciones relacionadas con ello. De tal suerte que poniendo un ejemplo diríamos, si hablamos del ejercicio fiscal
de 2018, este plazo de 5 años corre a partir de que presentamos la declaración anual. O, en su caso, en materia de IVA, a partir de las declaraciones definitivas. Por lo tanto, si hablamos, como decíamos en este ejemplo hipotético de 2018, la declaración anual debió de presentarse, si es persona moral, a más tardar el 31 de marzo de 2019, aunque si el contribuyente la presentó antes, bueno, pues ahí correría el plazo antes. Pero si no la presentó o la presentó en la fecha límite, a partir de ahí, es decir, del 31 de marzo de 2019, correría el plazo de 5 años. Por lo tanto, estaríamos pensando que sería el primer año 2020, el segundo 2021, el tercero 2022, 2023 el cuarto y 2025 el quinto. A partir del 1 de abril de 2025, ya esa documentación no tendríamos obligación de conservarla. Pero hablamos exclusivamente de la documentación y contabilidad, dice la norma. Y cuando los efectos fiscales se prolonguen en el tiempo, el plazo comenzará a correr a partir de que se presente la declaración del último ejercicio fiscal en que se hayan producido los efectos. Ejemplo, en el caso de las pérdidas fiscales, nosotros podemos aplicarlas dentro de los 10 años siguientes al momento en que se causaron o se generaron. Las vamos amortizando, de tal suerte que si yo generé las pérdidas en 2005 y afecté mis resultados a partir de esas pérdidas hasta 2015, quiere decir que de 2015 en adelante corre el plazo de 5 años, pero aplicando la regla del primer párrafo, es decir, a partir de que presente la declaración en la cual afecté por última ocasión. Por lo tanto, si fue en 2015, en este ejemplo que estamos manejando, cuando afecté por última ocasión mis resultados con base en esta pérdida, la declaración se tuvo que haber presentado a más tardar, si es persona moral, el 31 de marzo de 2016 y sería hasta el 31 de marzo de 2021 cuando concluiría el plazo para la conservación de estos documentos. Y finalmente, en el caso de que se hubiera promovido algún recurso o juicio, el plazo corre a partir de que quedó firme la resolución que pone fin a ese medio de defensa. Esto es más complejo, amigos, porque normalmente los medios de defensa son muy tardados y aunque el ejercicio revisado y liquidado hubiera sido, por ejemplo, 2012, si el juicio se concluyó en definitiva hasta 2017, pues a partir de 2017, cuando llegó la declaratoria de firmeza de esa resolución, es que ahí corren los 5 años para conservación de esa documentación. Y en cambio, hablamos de todo el tiempo que viva la sociedad cuando se trate de documentación corporativa. ¿En qué consiste esta documentación corporativa? Es toda la relacionada con el nacimiento, vida y muerte de la sociedad o contrato de que se trate. Y por eso ahí tenemos las actas constitutivas de las personas morales o de los contratos de asociación en participación, las actas que se levanten para hacer constar el aumento o la disminución del capital social, la fusión o escisión de sociedades, las constancias que se emitan por la distribución de dividendos o utilidades, también
siempre y cuando se trate de documentación para determinar los ajustes de los artículos 22 y 23 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de las declaraciones de pagos provisionales y del ejercicio de las contribuciones federales. Entonces, no podemos destruir esa documentación aunque tenga 20, 30, 40, 50 años. Hay sociedades que se van heredando a los hijos, nietos y demás, y que ya son de años muy antiguos, pues existe la obligación de conservar todas las declaraciones de esa sociedad durante el tiempo que viva. Esto obviamente, exceptuando en el caso de los contratos de asociación en participación, todo lo demás es exclusivo de personas morales, pero en el caso de los contratos de asociación en participación, ahí sí concierne también a las personas físicas.